hemos compartido la sesión anterior, vamos a sumar algunas. Además de estas que ya conocemos, vamos a sumar algunas. Por lo tanto, a ver, permítanme. Hay estudiantes en sala de espera. Ya. Entonces decía, no, otra vez, perdón. Bueno, hay interrupción constante referente a los estudiantes que ingresan posteriormente, ¿ya? Por favor, voy a, seguro que interrumpir para admitir a los que están en sala de espera. Espero su comprensión, les agradezco. El tema que vamos a tratar, insisto, es esto, ¿no? Y había dicho de que vamos a complementar los conceptos que teníamos anteriormente, lo vamos a complementar ahora, de tal manera que todo quede claro. Ya sabemos qué es estadística, sabemos qué es el objetivo, esto hay que tenerlo presente, resumir información contenida en un conjunto de datos. Vamos a trabajar siempre con datos, ¿no? Pero vamos a usar métodos gráficos y medidas numéricas. Y esto nos va a servir para informar de lo más relevante con objetivo de qué? De tomar decisiones. Eso habíamos dicho reiterativamente. Por ejemplo, a ver, vamos, dice, hablamos de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos por dato? ¿Qué puede ser considerado un dato? Dice, un dato puede consistir en un solo número. O sea, puede tratarse de un solo número. Por ejemplo, acá decimos 58, es un dato. O puede ser también dos números. O puede ser tres números, etc. Finalmente, en estadística descriptiva, generalmente va a ser números, datos numéricos, generalmente. Excepcionalmente habrá de otro tipo de datos. ¿Ok? Entonces, vamos. Ok. Entonces, como habíamos dicho que la estadística implica también una técnica, es decir, un conjunto de pasos, vamos a referirnos ya a esos primeros pasos para entrar de lleno ya al ejercicio práctico, ¿ya? Entonces, primero tenemos en cuenta esto, ¿no? Dice, cuando disponemos de un conjunto de datos, debemos primero identificar la variable. La clase anterior ya habíamos dicho que es variable. Entonces, primero identificamos la variable, es decir, la característica que representa a estos datos. ¿Ya? Luego, una vez que identificamos la variable, ¿qué es lo que nos toca hacer? Dice, la población de la que proceden los datos. ¿De dónde proceden los datos? ¿No? A eso nosotros lo hemos llamado población, ¿recuerda? A eso lo hemos llamado población. Es decir, es el conjunto total, ojo, es el conjunto total de individuos para efectos de estudio, es decir, de interés. Muy bien. Una vez que ya hemos definido la población, la variable, vamos a analizar la naturaleza de esos datos. Analizar puede ser que sea un término que conlleva a entender algunas cosas muy complejas, pero no, simplemente es identificar. Vamos a
verlo claramente. Permítanme, por favor, seguir manejando esto de admitir a los que están en sala de espera. Ujú. Ya, a ver. Entonces, la naturaleza de los datos. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque estas variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas, hablamos de los atributos. O sea, no se expresan en números, son calidades, son características. Siguen siendo datos, ¿cierto? Pero no son cuantitativos. Ejemplo, es decir, dice, expresa una cualidad, pero no un valor numérico, no un valor numérico, eso hay que tenerlo en cuenta, no un valor numérico. ¿De acuerdo? Luego, consideramos ejemplos, ¿no? Puede ser el género, la nacionalidad, las marcas de autos, el grado de satisfacción con una universidad, en este caso con el instituto, etc. ¿Ya? Esto es auténticamente considerado como variable cualitativa. Este conjunto son variables cualitativas, ejemplos de variables cualitativas. Pero nosotros vamos a empezar con variables cuantitativas, con números, como habíamos dicho. Por lo tanto, las variables cuantitativas implican la toma de valores numéricos, es decir, números. ¿Ok? Tenga en cuenta eso, por favor. En principio vamos a referirnos a números. ¿Ya? Entonces, estas variables cuantitativas a su vez se dividen en dos subgrupos. Las variables cuantitativas discretas, a ver un momento, tenemos mensaje en el chat. Y sí, por favor, yo lo tengo presente, esto de admitir a los estudiantes. En este momento no hay nadie en sala de espera. Y hay un mensaje que dice que admita a sus compañeros. Gracias por hacerme recordar, pero lo tengo presente, ¿ya? No lo descuido. De todas maneras, muchas gracias. Luego, bueno, hablábamos desde la interrupción, ¿verdad? De las variables cuantitativas. Dos subgrupos, dos tipos de variables cuantitativas. A unos los vamos a llamar variables cuantitativas discretas y a otros los vamos a llamar variables cuantitativas continuas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Ya sabemos que es variable, ya sabemos que es cuantitativa, pero ¿a qué llamamos discreta y a qué llamamos continua? ¿Ya? En el caso de las discretas solo se pueden asumir ciertos valores. Normalmente hay huecos, hay espacios entre ellos. Es decir, no hay fracciones, hay unidades. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de número de estudiantes, no va a haber fracciones, no vamos a decir hay 20.5 estudiantes, no. Okay, ¿cuántas asignaturas? Aquí dice ejemplo, ¿ok? Dice ejemplo, número de asignaturas aprobadas. Pues es número, no sin fracción, ¿cierto? Decimos tantos de 2, 3, 4, 5, pero no decimos 6.7 cursos aprobados, etcétera, no. Entonces a eso se llama variables cuantitativas discretas. La cantidad de hijos es un número, ¿ok? Entero, no hay fracción. Entonces, ¿por qué decimos que hay huecos? Porque obviamente cuando el resultado del cálculo sale con fracción, tenemos que volverlo discreto. Digamos, si me dicen el 65% de los estudiantes están aprobados, entonces 65% ¿de cuánto? De 18. Entonces sacamos el 65% de 18 y no sale un número exacto. Tenemos que volverlo discreto, tenemos que redondearlo. ¿Por qué? Porque no hay fracciones, son variables discretas. El número de personas es una variable discreta, cuantitativa discreta. ¿Ya?
Pero, y ya podemos deducir la otra parte, ¿no? La de la continua. Dice las variables cuantitativas continuas acá. ¿Ok? Puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo. Normalmente representa magnitudes como longitud. Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, 4 metros con 25 centímetros. Ve, hay fracciones. 4.25, por ejemplo. Superficie, digamos, 195.75 hectáreas. Entonces, ya no hay espacio, es exacto, ¿no? Entonces, a eso se llama variables cuantitativas continuas. El volumen, por ejemplo, el peso, ¿no? ¿Cuál es el peso de una persona? Bueno, tantos kilos, ¿no? Pero no exactos. ¿Ok? A ver, hay mensaje de estudiantes en espera. Y otra vez el chat. A ver, vamos a ver. Eh, hmm. Ya, otra vez respecto a la admisión, ya aquí en el sistema, en la plataforma, aparece de cuando en cuando un aviso de estudiantes en sala de espera. Entonces, cuando apenas aparezca ese aviso, es que admito. Mientras no haya el aviso, no puedo admitir. Ya, entonces esperamos. Eso estoy haciendo constantemente. Ok, es que el problema es que cuando uso los comandos de este Zoom, a veces se interrumpe esto de la sala de espera. Ya es periódico, no es constante. Muy bien. Veamos, o sea, no significa de que yo no quiero permitirles ingresar, por si acaso. Significa de que no aparece todavía el comando, no está habilitado, ¿ya? Así que yo estoy atento, no hay problema. No tengo complicaciones al respecto. Ya. A ver, pero igual vale su preocupación, por si acaso. Entonces lo tenemos claro, ¿cierto? Ok, ahora sí dice que hay alguien en sala de espera. Y ya está. Muy bien. Luego, estos datos, esta información, tenemos que sistematizarlo. Tiene que haber formas de presentarlo. Es decir, ordenadamente como lo presentamos para que se entienda, para que se facilite el entendimiento de tal manera que la toma de decisiones sea la más adecuada. Entonces, a continuación vamos a ver ese tema, ¿no? Cómo se presenta. ¿Ya? En primera instancia, dice, podemos presentar en tablas de frecuencias. Ya vamos a ver qué es una tabla de frecuencia, ¿listo? Y estas tablas de frecuencia generalmente hay de dos tipos, con datos no agrupados y con datos agrupados. Luego, otra manera de presentar es mediante una descripción gráfica, es decir, con gráficos. Y ahí tenemos los gráficos para variables cualitativas o cuantitativas discretas, para variables continuas, para diagramas acumulados, gráficos temporales, etc. Otra forma de presentar es mediante una descripción numérica. ¿Y qué subformas hay? Pues las medidas de organización o centralización, medidas de dispersión o variabilidad y medidas de forma. Eso lo vamos a desarrollar conforme está incluido en el sílabo. ¿Ya? Entonces vamos a ir por partes. En primera instancia, estamos hablando aquí en primera instancia, pueden apreciar, de tablas de frecuencias. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver primero. Listo. Veamos acá. Entonces ya de lleno ya ingresamos a las tablas de frecuencias. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? ¿Okay? Su utilidad, perdón. Dice, las tablas de frecuencia intentan resumir la información recogida en la muestra
de forma que no se pierda nada de información, o si es que se pierde, esa información va a ser perdida, va a ser muy, casi insignificativa. Ese término utilizamos en estadística a veces. ¿Ok? A veces, para datos estadísticos, o sea, para información estadística, un dato a veces no tiene relevancia. Ya, por ejemplo, si decimos, a ver, en Perú hay personas que sufren, digamos, de un mal muy raro. Entonces, ¿cuántos son? Bueno, según el censo son 100 personas. Entonces, 100 de más de 33 millones, ¿qué porcentaje es? Y ese porcentaje hay que redondearlo hasta dos decimales. Y va a ser 0. Entonces, hay esas cosas, ¿no? Por eso es que se dice de forma que no se pierda nada de información o poca. ¿Ya? Entonces, estas frecuencias ya habíamos dicho, ¿ok? También tiene subtipos, ¿no? Tiene su clasificación. Primero vamos a referirnos a las frecuencias absolutas. En este caso, por frecuencia absoluta, vamos a entender que cuentan o contabilizan el número de individuos de cada modalidad o clase. El número. ¿Cuántos son? Por ejemplo, de la clase, en su promedio final, ¿cuántos tienen 14? Son, digamos, 2. Ok, esa es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, bueno, esos 2 que tienen 14, ¿a qué porcentaje representa del total de estudiantes? Entonces, esa es la frecuencia relativa. Por eso, la frecuencia relativa, ok, la frecuencia relativa es porcentaje, no es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Por eso le he dicho, si son 2 estudiantes que tienen 14, digamos de 30 estudiantes, ese 2 de la nota 14 es la frecuencia absoluta en la clase 2. Perdón, en la clase 14. ¿Listo? Es decir, hay 2 estudiantes que tienen 14. Pero son 30 estudiantes. Esos 2 estudiantes, ¿qué porcentaje representan de los 30? Para decir, de 30 estudiantes, tanto por ciento tiene 14. ¿Cuánto sería, no? 6%. Entonces, ese 6% es frecuencia relativa. Ya en una tabla lo vamos a ver mejor. Pero ya tenemos la idea, ¿no? Otra vez, ¿no? Imaginémonos que el dato es así. Digamos, la variable es los promedios. Es la variable. La población, ¿qué es? Los estudiantes de la clase. ¿Cuántos son? 30. 30 es la población. ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué variable? La variable, los promedios finales. Entonces tenemos los datos, ¿no? De cada uno de los 30 tenemos sus promedios. Entonces contamos, decimos, a ver, promedios aprobatorios, mínimo 14. ¿Cuántos de esos 30 tienen 14? Son 2. Ok, ese número 2, a ese número 2 le vamos a llamar frecuencia absoluta. Es decir, de la clase 14, es decir, de la nota 14, yo voy a determinar que son 2. Ahora, eso es frecuencia absoluta. ¿Cuántos tienen 15? Son 8. Okay. 8 es frecuencia absoluta de la nota 15. ¿Cuántos tienen 18? 1. Okay. 1 es la frecuencia absoluta de la nota 15. ¿Listo? Pero ahora viene la frecuencia relativa. En el ejemplo, esos 2 que tenían 14, ¿qué porcentaje representa de los 30 estudiantes? 6%. Okay. Ese 6% es la frecuencia relativa. Ya, entonces ya estamos viendo que vamos a tener que sacar porcentajes, etc. Listo. Luego, y la frecuencia acumulada, o sea, cuando hablamos de frecuencia utilizamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Vamos a ver ahora qué es frecuencia relativa, perdón, acumulada. En este caso, la frecuencia acumulada contabiliza el número de individuos que toman un valor menor o igual que el dado en una modalidad.
Es decir, por cada clase voy sumando las frecuencias absolutas y el total es la frecuencia acumulada. Eso lo vamos a ver en el cuadro. Creo que gráficamente se va a entender mejor. ¿Ya? Entonces, esto obviamente la acumulada solo tiene sentido cuando son variables cuantitativas, cuando son números. No tiene sentido sumar cuando son variables cualitativas. Y eso ya lo vamos a ver. Es más, hasta se puede decir fácilmente, pero si no vamos a entenderlo en el cuadro. ¿Ya? Así que ahora sí. Hasta ahí. Entendimos, por favor, me dejé entender respecto a estos datos, o sea, el procedimiento, qué pasos a seguir. Fíjense, resumen, es esto, ¿ya? Primero vamos a determinar la variable. Luego, esa variable de qué? De una población. Y esos datos, ¿okay? Esas variables, aquí estamos diciendo variables, ¿okay? Estas variables, tenemos que identificar su naturaleza, es decir, si son cualitativas o son cuantitativas. Entonces, determinamos también dentro de las variables cuantitativas si es que son discretas o si es que son continuas. Luego ya lo definimos todo, así que ahora vamos a presentar. ¿Y cómo lo presentamos? En estadística hay formas de presentar estos datos. Y aquí precisamente tenemos esa información. Dice formas de presentar y resumir la información de un conjunto de datos. ¿Y cuántas formas básicas tenemos? 3. Tablas de frecuencia, descripción gráfica, descripción numérica. ¿Con qué vamos a empezar? Es obvio, ¿no? Con la A. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con tablas de frecuencias. Y antes de ello, tenemos que saber de que también hay dos tipos de tablas de frecuencias, con datos no agrupados y con datos agrupados. Y vamos a desarrollar ambos. ¿Ya? Entonces, estamos ahí, ¿no? Y decimos este dato final. O sea, en esa tabla de frecuencia, ¿qué información vamos a poner? 3, básicamente. Primero, la frecuencia absoluta, después, en orden, ¿cierto?, la frecuencia relativa, y luego, en el siguiente orden, frecuencia acumulada. Es lo que vamos a hacer primero. La sesión de hoy se refiere a esto. En la semana 4 vemos finalmente esta tabla de frecuencias. ¿A partir de qué? A partir de un conjunto de datos. Y aquí ya vemos, ¿no? A ver, atentos acá ya. Más atentos. Figurativamente suelo decir, queridos estudiantes, de los 5 sentidos que tienen, usen 10. Por favor, aquí. A ver, ejemplo, todos atentos, ¿ya? Vamos a tener estos datos, vamos a partir de estos datos. Dice, se tiene el siguiente conjunto de datos. ¿Ya? Digamos que puede ser esto que inasistencias de los alumnos. En la mitad del curso, digamos, uno ha faltado 3, tiene 3 inasistencias, otro tiene 4, otra vez tiene el otro 4, el siguiente estudiante tiene 2, el otro estudiante tiene 2, el otro 4, el otro 1, el otro no tiene ninguna inasistencia, son datos. Pero fíjense, ya hemos hecho nuestra lista, ¿no? Tienen estos. Pero, ¿qué podemos entender de esto? Casi nada. Es diferente decir, ¿no? A ver, acuérdense de que por norma legal se permite la inasistencia solo hasta el 30% de clases. Entonces, ¿cómo digo yo de que este estudiante que tiene 4 inasistencias ya está desaprobado por límite de inasistencias? ¿Cómo determino? Tengo que demostrar que este 4 es 30% o más del número total de clases. Ya tengo que hacer cálculos. Entonces,
Considerando estos datos, vamos a hacer lo siguiente. A ver, atentos. Primero, dice aquí, si X, es decir, la variable, X representa una variable. X es una variable. ¿Qué variable? Había dicho, es el número de inasistencias, por decir. Entonces, si es una variable, puede usarse, dice, una distribución de frecuencias para representar este conjunto de datos. O sea, este conjunto de datos, esto, lo voy a clasificar voy a distribuirlo en frecuencias. ¿Ya? Puedo decir, por ejemplo, cuántos estudiantes tienen 2 inasistencias, cuántos tienen 3, cuántos tienen 0, etc. Entonces, distribuyo, ¿no? Tabla de frecuencia, había dicho cuántas veces ocurre el hecho, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice luego, para representar este conjunto de datos enumerando los valores X. Estos son los valores X. Con sus frecuencias, por ejemplo, el valor X, 3. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuántos tienen 3 inasistencias? Aquí contamos, ¿no? 1, 2, así, ¿cierto? ¿Qué más? 3, ¿qué más? 4, 5. Entonces decimos, 5 estudiantes tienen 3 inasistencias. Entonces, ¿qué es inasistencia? Es la variable. ¿Qué es 5? Es la frecuencia. ¿De qué? De esta clase, del 3, de 3 inasistencias. Por ejemplo, dice, el valor 1, aquí tenemos 1, voy a cambiar de color. A ver, tengo aquí el 1, tengo 1, tengo 1 y tengo 1. Son estudiantes que tienen una inasistencia. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? El valor 1 se representa 3 veces. ¿Ve? Pueden ver aquí 3 veces. ¿Listo? En esta muestra, en este conjunto de datos, el 1 aparece 3 veces. Por tanto, la frecuencia de X igual a 1, o sea, cuando es la inasistencia 1, la frecuencia es 3 porque se presenta 3 veces. Y entonces ya hacemos una tablita. Aquí está. Entonces, ¿cuántas inasistencias hay? En orden, ¿cierto? ¿Hay 0 inasistencias? Sí hay. Entonces ponemos 0. Luego, siguiente número, inasistencia. No puede haber medias inasistencias, fracciones de inasistencias. Es entero. Es absoluto. Ok. Vamos a ver. ¿Hay 1? Sí hay 1. Busco en mi base de datos, sí hay 1. ¿Hay 2? Sí hay. ¿Hay 3 inasistencias? Sí hay. ¿Hay 4 inasistencias? Sí hay. Entonces ya está. ¿Listo? La clase, ¿cierto? Se llama clase. Ahora, la frecuencia es cuántas veces se repite este número de inasistencias. En esta tabla, ¿cuántas veces? 0, busco cuánto hay 0, 0, 0, hay 1. Listo, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de color. Este es el único, ¿no? 0. Entonces decimos que para 0 inasistencias, ¿cuál es la frecuencia? 1. Luego vamos, para una inasistencia, ¿cuántos son que tienen una inasistencia? Habíamos dicho que era 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces aquí ponemos 3. Es decir, para la inasistencia, a ver, para la inasistencia 1, la frecuencia es 3. Para la inasistencia 2, la frecuencia es 8. Es decir, contamos aquí, ¿no? Contamos acá, decimos, a ver, 2. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá, y 8. Entonces pongo aquí 8. Y así, es el primer paso de ordenamiento de datos. ¿Ok? Entonces,
el elemento, la clase, aquí. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha su micro, no se escucha nada. Profesor, no podemos escucharlo. Profesor, no se escucha. Hola, ahora me escuchan. Sí, profesor. Ya, Sí, ok. profesor, ahora sí se escucha. Sí, ya lo corregí. En estos casos, jóvenes, inmediatamente revisen el chat, ¿ya? Entonces, en el chat les he enviado mensajes en el sentido de que iba a reparar esto del problema de audio. Y así nos entendemos muy bien, ¿de acuerdo? Lo bueno es que hemos solucionado ya el problema. Pero igual, ¿ya? Para que no, es decir, yo les digo esto para que no se preocupen, ¿no? Ya estoy al tanto. Efectivamente, muchos de ustedes por el micrófono me han dicho de que no se escuchaba nada y obviamente no escuchaban mi respuesta porque el micrófono estaba inhabilitado. Entonces opté por responderles por el chat.
Entonces van a revisar, por favor, en estos casos, que ojalá nunca más ocurra, pero si es que ocurriera, revisen el chat. Nos comunicamos ya por el chat, cuando no hay comunicación por micrófono. Bueno, ya lo hemos superado, así que continuamos, ¿ya? Estábamos en esto del ejemplo, ¿no? Finalmente habíamos dicho, no sé, voy a repetir, estábamos viendo este cuadro, ¿no? Estábamos viendo este primer cuadro. Y habíamos dicho nosotros que una manera de presentar los datos, pero vamos a ver aquí, era mediante la tabla de frecuencias. Estamos empezando a hacer una tabla de frecuencia, ¿ya? Paso a paso, por eso es que estoy dando dato por dato. ¿Mm? Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, esta sería, perdón, nuestra primera mini tabla de frecuencia. No está completo. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero estamos calculando, entonces determinando, ¿cierto? Resumiendo, representando que, aquí dice, de que vamos a primero representar la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Contabilizar el número de individuos de cada modalidad o clase. Yo he dicho constantemente, de tal clase, ¿listo? Entonces, en este cuadro, ¿cuáles son las clases? En este cuadro, para representar la frecuencia, las clases son estas, ¿no? Clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. A estos datos le vamos a llamar clase. ¿A qué representa las inasistencias? ¿Qué es inasistencia? Aquí es X, ¿cierto? Entonces, X es la variable. ¿Y qué variable es? Sería la variable que nosotros hemos elegido, es el número de inasistencias. Pero como hay varios números de inasistencias, desde 0 hasta 4, entonces desde 0 hasta 4 decimos que eso representa la clase. Entonces de la variable inasistencia tenemos en este cuadrito 5 clases. La clase 0, la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Ahora, por cada una de esas clases voy a determinar la frecuencia, es decir, cuántos estudiantes tienen 0 inasistencias para llenar la frecuencia de la clase 0. Aquí ya está la frecuencia, ¿no? Para poner la frecuencia aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta columna va a ser de las frecuencias y se denota con una F minúscula y en cursiva. ¿Ya? Así se representa frecuencia. Esta F en cursiva y minúscula denota frecuencia absoluta. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la frecuencia absoluta, demostrar la frecuencia absoluta. Entonces, paso a paso. En la clase 0, ¿cuántos estudiantes tienen 0 inasistencias? Según estos datos. Según esos datos. ¿Cuántos? Revisamos, ¿cierto? A ver, ¿quién? 0, 0, 0. Aquí hay un 0. Solo uno, ¿cierto? Entonces, como frecuencia, aquí ponemos 1. ¿Listo? Entonces, y así procedemos. Voy a elegir otro color. Digo, ahora, en la clase 1, esta clase 1, ¿cuántos estudiantes tienen una inasistencia? Entonces, contamos aquí. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué pongo? Pongo, en la clase 1, la frecuencia es 3. ¿Ya? Así de sencillo, ¿ah? Luego, para la clase 2, tengo que determinar la frecuencia. ¿Cuántos estudiantes tienen 2 inasistencias? Entonces reviso, pues, a ver, 2. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué hago? Para la clase 2 pongo frecuencia 8. Y así procedo, ¿no? Y así sigo. Un pequeño juego, ¿no? Una distracción, nada más. Después mis primeros pasos, ¿no? ¿Ok? Para la clase 3, ya voy a completar mi cuadrito, ¿eh? Perdón. Para la clase 3, para la clase 3, ¿qué quiero averiguar? ¿Cuántos estudiantes tienen 3 inasistencias en este conjunto de datos, en todo esto? ¿Cuántos? Entonces 3, digo, a ver ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. Entonces, ¿qué hago? En frecuencia para la clase 3 pongo 5. Luego, voy a seguir, ¿cierto? La última clase, ¿no? ¿Cuál es? 4. Quiero saber aquí, a ver con qué color puedo trabajar con este color. A ver, quiero saber cuántos estudiantes, perdón, cuántos estudiantes tienen 4 inasistencias. Entonces voy a mi base de datos y digo, no, a mi tabla de 1, 2 y 3. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Para la clase 4 la frecuencia absoluta es 3. Ya hice mi primer cuadrito, mi primer resumen de la frecuencia absoluta de estas clases de la variable inasistencias. Entonces, por si acaso, reviso aquí en mi cuadro, aquí en mi base de datos, aquí, en todo esto, reviso si es que todos ya los he considerado, todos ya tienen su marca, ¿cierto? Ya están encerrados en un círculo o en una, no sé, en una figurita radial, digamos. Sí, no me he olvidado de ninguno. Es más, hasta sumo, ¿cierto? Hay 4, vamos a ver acá, 4 datos, 8, 12, 16, 20 datos. La suma de mis frecuencias absolutas tiene que ser 20. Entonces veo 3 más 1, 4 más 8, 12 más 5, 17 más 3, 20. Sí, entonces está bien. No me olvide de ningún otro dato. A ver, voy a revisar, hay un mensaje en el chat. Un momentito, por favor. A ver, dígame por favor si se escucha a bajo volumen. Sí, se escucha bien, profesor. Ya, muy bien. En el chat decía que el volumen está muy bajo. Suele suceder, hay que tener en cuenta, así como me sucedió con el micrófono, a veces en su computadora, es decir, suele bajarse por cuestiones de señal, el volumen, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, siempre hágame saber eso, ¿ya? Para de algún modo yo intentar ayudarles a solucionar el problema. ¿Ok? Entonces, tengan presente eso. Ya suele suceder, como no tenemos la misma señal todos, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y también lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que en unos segundos o minutos se soluciona el problema. Es cuestión de paciencia. No hay otra alternativa. O sea, no es problema de la plataforma, no es problema del Zoom. ¿Ya? Entonces, igual, lo bueno es que estamos comunicándonos, ¿no? Profesor nos escucha. Bueno, pues yo voy a, lo que hago es de preguntar a los demás. Todos no me escuchan claramente. Si es que todos no me escucharan claramente, significa de que yo tengo que revisar aquí mi equipo. Así como hice con el sonido hace rato con el micrófono, igual. Profesor, Sí, a ver. disculpe. Mira, es que sí se le escucha claro, pero se le escucha bajito a usted, digamos, cuando
cuando otro compañero responde, se escucha fuerte. O sea, se escuche más fuerte, con más volumen. Pero a veces se les... Ya, a ver, ahora, ¿qué tal? ¿Está igual? Profesor, yo sí lo escucho bien claro, bien fuerte. Está igual, profesor. Ya, es la cuestión. Entonces, Profesor, yo también lo escucho bien. bien, muchas gracias. Como les comento, no va a ser uniforme para todos porque tenemos señal diferente. Y ustedes sabemos, pues, para nuestra, bueno, a qué se deberá, pero digamos, el consenso es de que el servicio de Internet que tenemos en Perú es de lo peor. ¿Ya? Eso es lo que dicen, ¿no? Las fuentes. Y no nos queda sino atenernos a eso, ¿no? Pero igual, si es que no se escucha, yo estoy en condiciones de volver a repetir. Acuérdense que el objetivo es hacerme entender. ¿Ok? Entonces, gracias por alcanzarme sobre esos datos. Igual vamos a estar pendiente de todo, ¿ya? Para eso los docentes necesitamos que nos comuniquen cómo vamos. ¿Ya? Entre ambos, estudiantes y docentes, tenemos que solucionar estos inconvenientes, porque si esperamos que la operadora solucione sus problemas, va a haber, de repente, se va a acabar el semestre y no vamos a avanzar nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos hecho, pregunto, ya todos, o sea, me hice entender por todos cómo se hace este cuadro de frecuencias absolutas. A ver, por Sí, favor. profesor. Está Sí, muy profesor. sencillo, ¿cierto? Muy sencillo, muy básico. Ojalá el examen sea así, ¿cierto? Sí, profesor. Saco 25, ¿cierto? Mínimo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Vamos, estamos empezando. Yo pretendo presentarlo de la manera más sencilla y paso a paso vamos llegando a lo que tenemos que llegar. Lo importante es que cada paso que demos, lo demos muy bien. ¿Ya? Y si necesitamos repetir, repetimos. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio en clase, ¿ya? A continuación está después, ¿no? Voy a continuar con este cuadro. Nos vamos a alimentar, vamos a obtener más datos, mejor dicho, más información de esa base de datos, de esas 20 inasistencias. Mejor dicho, de esos 20 datos que representan inasistencias. Ok. A ver, continuamos entonces. Ahora ya sabemos de que esta F minúscula representa la frecuencia absoluta. Entonces, lo que hemos hecho ahora solamente es frecuencias absolutas. Y otra vez vamos a reforzar esta idea de frecuencia. ¿Ya? Entonces vamos a reforzar esta idea de frecuencia. Dice la frecuencia acá. ¿Ya? Entonces tengan presente esto. La frecuencia F que había dicho se denota con esta F minúscula y en cursiva, ¿cierto? Es el número de veces, ¿bien?, que aparece el valor X en la muestra. Habíamos dicho, el valor 0, ¿cuántas veces aparece en la muestra? Pues una sola vez. Entonces la frecuencia F es 1. Es lo que habíamos visto. Y así, ¿no? ¿Cuántos, digamos, hay de una inasistencia? Creo que ha sido 3, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, pero resulta de que la tabla anterior es una distribución de frecuencias no agrupadas. ¿Se acuerdan que dijimos con datos, hay con datos agrupados y con datos no agrupados? Entonces, primero, dice de que la tabla anterior es una distribución de frecuencias no agrupadas. Esto, por favor, quiero hacerme entender bien. ¿Qué es no agrupado? Y para explicar eso, voy a volver a esa tabla. Esto es una distribución de frecuencias no agrupadas. No agrupadas. ¿Por qué? Porque en la clase, aquí, hay un solo dato nada más. Es 0, o es 1, o es clase 2, o es clase 3, o es clase... No hemos agrupado nada ahí. ¿Cómo sería agrupado? Podría ser, por ejemplo, primera clase, de 0 a 2.
¿Cuántos habría de 0 a 2? Habría 12. Entonces habría dos datos nada más, ¿no? De 0 a 2 aquí y la frecuencia 2. La otra clase, de 3 a 4, la frecuencia 8. Entonces ya tendríamos nomás 4 datos. Aquí tenemos 2, 4, 5, 10 datos tenemos en todo esto. No está agrupado esto de las clases, no están agrupadas. Están no agrupadas. Entonces lo que hemos hecho es una tabla de frecuencias con datos no agrupados. ¿Sí se entiende? Agrupado significa ya digamos, un parámetro, ¿no? Un límite, había dicho. De 0 a 2 inasistencias. ¿Cuántos tiene? 1, 3, 4 más 8, 12. 12 sería la frecuencia. ¿Bien? Eso aquí ya tendríamos que poner, aquí, a ver. Aquí en la frecuencia teníamos que poner ya no 5 datos, 0, 1, 2, 3, 4. Sino ya teníamos que poner primer dato, de 0 a 2. Segundo dato, de 3 a 4. Dos cosas nada más. Y de 0 a 2, ¿cuántos pondríamos en frecuencia? Si es que fuera con datos agrupados. Pondríamos 12. Ya no 3 números, 1, 3, 8, no, sino directamente 12. Y de 3 a 4, 8. Eso sería con datos agrupados. Los mismos datos, eso es lo que lo hemos agrupado. Entonces, este ejemplo es de datos no agrupados. A ver, ¿cómo vamos en el chat? Muy bien, gracias. Por lo tanto, ya entendemos que a qué se llama una tabla de frecuencias con datos no agrupados. Distribución de frecuencias con datos no agrupados. ¿Por qué? Porque cada valor de X en la distribución permanece solo. Es decir, aquí habíamos visto cada dato está solo. A ver, otra vez. Ya, está solo. Es decir, es únicamente, aquí es 0, nada más está solito. Es 1, nada más está solo. Es 2, está solo. Es 3, está solo. Es 4, está solo. Entonces, datos no agrupados. ¿Cómo lo podríamos agrupar? Para no hacer 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que en estos datos tengamos, qué sé yo, 1000 estudiantes. ¿Cómo sería nuestra tabla con datos no agrupados? Hojas de hojas de hojas de hojas. Entonces, cuando los datos son numerosos, ¿qué hacemos? Agrupamos, pues. Si fuera 1000 datos, diría, ¿cuántos tienen inasistencias de 0? ¿Cuántas clases son? 20, listo. Entonces, ¿cuántos tienen de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 y de 16 a 20? Nada más 4 clases. ¿Qué he hecho? Ya he agrupado los datos. ¿Por qué? Porque es una cantidad inmensa de datos. En este caso, ¿qué fue? Solamente habían 5, ¿cierto? Había 5 clases. Había 0, 1, 2, 3 y 4. No hay más. Entonces, por eso es que aquí en esos 5 datos he puesto, no necesité agruparlos. Resulta que finalmente es un cuadro pequeño y se entiende. Pero si aquí hubiera, digamos, muchas clases, ¿no? Entonces aquí hubiera 0, 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30, etcétera, todos. Y vean, imagínense de qué extensión sería esta columna. Y la hoja ya no alcanza, y la diapositiva ya no alcanza para hacerme entender. ¿Qué hago? Agrupo, pues. Ya digo, de 0 a 5, de 6 a 10, etcétera, ya lo agrupo. Entonces, eso ya sería datos agrupados. Lo que hemos hecho ahora, insisto, es un cuadro o una tabla de frecuencias con datos no agrupados. Es el primer paso, es sencillo. ¿Ya? Por eso es sencillo, es el primer paso. ¿Ok? Ya está. Entonces, volvemos aquí y decimos, ¿por qué se llama tabla de frecuencias con datos no agrupados? Ah, pues fácil. Porque cada valor de X en la distribución permanece solo.
Cuando un gran conjunto de datos tiene muchos valores X, en nuestro caso había 5 valores X, 0, 1, 2, 3 y 4, nada más. Pero si en un conjunto de datos tuviéramos muchos valores X, ahí sí es posible agrupar esos valores en un conjunto de clases, ¿no? Ya no es una clase, es un conjunto de clases. Y en ese caso ya elaboramos una distribución de frecuencias agrupadas. ¿Ya? Y vamos a tener ejemplos de ambos. Así que mucha atención, vamos a tener ejemplos de ambos. Dice acá, ejercicio. Forme una distribución de frecuencias no agrupadas de los datos resultantes. 1, 2, 1, 0, 4, 2, 1, 1, 1, etc. Digamos que siguen, en este caso digamos que sean tardanzas. ¿Qué puede ser? De que cuántas veces han presentado sus trabajos, digamos. Un estudiante ha presentado una sola vez, otro estudiante ha presentado 2 veces, el otro una vez, el otro ninguna vez, el otro 4 veces, el otro 2 veces. Son datos. Entonces ya tengo eso, con esos datos voy a trabajar, ¿no? Entonces, fíjense acá, ese ejercicio es de matemática, no es este ejercicio, ¿ya? ¿Okay? No es físico. Ya, a continuación desarrollamos, ¿ve? Todos juntos. Entonces vamos a hacerlo de ambas maneras, ¿no? Con frecuencias agrupadas y con frecuencias no agrupadas. Y lo comparamos, ya vamos a ver, ¿ya? Dice aquí, vamos a ver, de un grupo grande se extrajo aleatoriamente una muestra de 19 calificaciones de un examen. Estamos viendo calificaciones de un examen. A ver, un momento, hay alguien que quiere ingresar. Ya que aparezca el icono y le dejo ingresar. Ah, no aparece. Ya, entonces está pendiente. Ya entiendo de que alguien está en sala de espera. Un momentito, por favor. Ya, parece que todavía no aparece digamos, el comando aquí en pantalla. Ya, entonces dice, a ver, hay un mensaje, un momentito. Aquí está, ya está admitido. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a hacer distribución de frecuencias con datos agrupados y no agrupados. La instrucción es la siguiente. Veamos. De un grupo grande se extrajo aleatoriamente una muestra de 19 calificaciones. Es decir, eran 100 estudiantes, pero vamos a extraer 19 notas nada más de un examen. ¿Y cuáles son? El examen era sobre 100. Entonces, ¿cuáles son esas notas, esas 19 notas que hemos extraído? Uno sacó 76, otro 86, otro 74, otro 80, etcétera, etcétera. Aquí están las 19 notas. Y con esos voy a trabajar, con esas notas, perdón. Primero me han dicho que tengo que hacer una distribución de frecuencias no agrupadas. Entonces, aquí está. Por eso aquí dice distribución de frecuencias no agrupadas. ¿Ya? Entonces, vamos a ampliar un poco esto. Just a minute. A ver, veamos. Ya, por lo menos está visible. Estas calificaciones aquí, a ver, estas calificaciones, estas, como eso es no agrupado, lo que tengo que hacer es, de estas notas, ¿cuál es la menor nota? Entonces resulta que la menor es 52. ¿Y cuál es la mayor nota? Resulta que la mayor nota es 96. 88. 96. Sí que sí. Ah, muy bien, o sea, está bien, muy bien la participación, de eso se trata. ¿Ok? Entonces, ahí está, por eso aquí aparece primero 52 y al final 96. ¿Ve? O sea, no he agrupado, ¿eh? Por eso es no agrupados, no agrupados. Entonces voy a sacar de mi tabla. ¿Cuántos tienen 52?
es 1. Entonces, en frecuencia, pongo 1. Ok, a ver, en el chat, ¿qué dicen? Ya, muy bien, ok, ya está. Y así, ¿no? Y la siguiente nota, ¿qué es? 62. Entonces, ¿cuántos son de 62? Busco, digo 62, aquí hay 1 y nada, perdón. Y solamente hay 1. Entonces, en frecuencia, pongo 1. Y así voy trabajando, ¿no? Al final llegué al 96. Ok, 96 busco es 1 también. Entonces, ¿qué hago? 1. Claro, previamente he trabajado todas las clases, ¿cierto? La clase 66, 68, 72, 74, 70, etcétera. Todas las clases ya he trabajado. Y hay que comprobarlo al principio, pero después ya, como ya van a tener práctica, ya no está contando, ¿no? ¿Cuántos son? 19 datos. A ver cuántos son 19 acá, las frecuencias, sumo las frecuencias, todas estas frecuencias las sumo, y total 19. Está bien. Ya considero todos los datos, los 19 datos. Y a esto se llama distribución de frecuencias no agrupadas. ¿Por qué? Porque cada clase está solo. Cada calificación está solo, no he agrupado nada. Entonces, no agrupado. ¿Y cómo es que puedo agrupar? Pues me parece que esta tabla tiene una columna muy larga. Entonces, agrupo, pues. Entonces digo, a ver, primer grupo, de 50 hasta 60. Entonces hay una clase diferente, ¿no? Aquí ya no está un dato solo en la clase. Es de 50 a 60. A veces se denota como menos de 60, menor o igual que, etc. Ok, desde 60 hasta 70. Desde 70 hasta 80. De 80, así. Pero hay que tener en cuenta este signito, ¿no? Menor que 60, menor que 70. ¿Cuál es? 59. Porque otros suelen poner de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, etc. ¿Ok? En este caso estamos haciendo, ¿qué hemos hecho? Nosotros teníamos 19 clases. Ahora vamos a tener 5 clases. ¿Significa que estamos eliminando lo demás? No, en esas 5 clases están las 19. Pues he juntado, he agrupado. Sí, pues por eso se llama con datos agrupados. Entonces ahora tenemos aquí a la vista los dos. Distribución de frecuencias, dice con datos no agrupados. Aquí distribución de frecuencia con datos no agrupados, perdón. Esto es no agrupado. ¿Por qué? Porque la clase es uno solo por cada. Y esta tabla, esta distribución de frecuencias es con datos agrupados. ¿Por qué? Porque las clases no están solas, son parámetros, son límites, ¿cierto? Tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Entonces, a eso se llama agrupado. Es decir, con los mismos datos he hecho una tabla de frecuencias agrupadas y he hecho una tabla de frecuencias no agrupadas. Pregunto, ¿me dejo entender? A ver, por favor, ¿se entiende? Hola. ¿Están ahí todavía? Sí, profesor, sí se Sí, entiende. profesor. Correcto. Y profesor, Ya parece que me hubieran dejado solo, pues, hablando aquí con la pantalla, ¿no? Ok. Ya, entonces, gracias. Profesor, no está solo. Profesor, está Ya, muy bien. claro, Ya, sino que muy bien. estamos atentas, Perfecto. escuchándolo. Qué bueno, muy bien. Así debe ser siempre. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos, no? Ahora vamos a continuación, tenemos esto. Ahora, también recuerdan que se podía distribuir, se podía presentar, ¿no? Aquí se podía presentar, y hemos hecho con tabla de frecuencias, ¿cierto? Aquí está.
pero también se podía presentar con gráficos. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Fíjese, ¿cómo se denota? ¿Cómo aparece cuando se representa en gráficos? Estos mismos datos. Si fuera con frecuencias no agrupadas, fíjense cómo sería la tabla. Puntitos nada más por todos. ¿Y podíamos conectar con una línea? No. Si conectáramos con una línea, ¿qué sería esto? Uno, por acá otro, acá otro. ¿Qué más? Ya no podíamos hacer nada. ¿Qué representaría? Nada. Entonces, en un gráfico, para un gráfico, mayormente, principalmente, necesitamos, okay, es más digamos, recomendable hacerlo o usar las frecuencias agrupadas. Cuando ya hacemos frecuencias agrupadas, tenemos esta figura de un gráfico. ¿Ok? Pero esto es sencillo, ¿no? Esto es dibujar nada más y representar. En cambio, en el cuadro hay que hacer cálculos. Hasta ahora hemos hecho cálculos muy básicos, de matemática, de educación básica. ¿Okay? ¿Listo? Y gracias por la atención. He leído en el chat que dicen que están muy atentos. Muy bien, así debe ser siempre. Ya, entonces, vamos. Ahora dice, procedimiento para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas. A pesar de que con la explicación ya lo hemos entendido, ¿cierto? Igual vamos a tener, no es aleatorio por si acaso, esto de decir de 50 a 60, aquí he puesto, ¿no? De 50 a 59, en realidad, porque es menor de 60, ¿no? De 60 a menor de 70, etcétera. No, generalmente no es porque uno quiere así. Debe ser producto de otro cálculo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Una sugerencia. Los especialistas dicen, mejor haces con cálculos. No dice, la frecuencia, mejor dicho, las clases, los grupos, para hacer datos agrupados, mejor no lo haces arbitrariamente, mejor calculas. ¿Ya? Mejor calculas. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Aquí tenemos, ¿no? Dice, cada clase debe ser del mismo ancho. Para nosotros fue fácil, ¿no? De 50 a 59, de 60 a 69, del mismo ancho tiene que ser. Y si es que no es exacto, el último puede recoger, pues puede acomodar, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ver. Segundo, las clases deben estar dispuestas de modo que no se superpongan. ¿Qué significa eso? Si yo pongo de 50 a 60, la siguiente clase de 60 a 70, estoy diciendo que en la primera clase pueden entrar los que tienen 60 y en la segunda clase también 60. Y eso no tiene sentido. O sea, por eso dice que no se superpongan. Mejor decir de 50 a 59, de 60 a 69, o si quieren, de 50 a menor de 60, de 60 a menor de 70, etc. A pesar de que ese menor puede conducirnos a equivocación, porque menor de 60 puede ser 59, 58, 57, etc. Entonces, que no se superpongan, ¿ya? Y que cada porción de información pertenezca exactamente a una clase. Porque si se superpone, se repite los datos y ahí ya desvirtuamos todo proceso de investigación. Luego dice, ¿cómo se calcula? La raíz cuadrada de n es un lineamiento razonable, o sea, un dato razonable para hacer las frecuencias agrupadas, ¿ok? Es este cálculo. Se sugiere de que saquen una raíz cuadrada del total de datos. Por ejemplo, si es que es, digamos, 49, por decir. Lo recomendable es que sea a ver, raíz cuadrada de 49 es 7. Ya, entonces, en 7 clases, 7 grupos. Ya, dice, ¿cuándo es preferible eso de raíz cuadrada de n? Para el número de clases con muestras de menos de 150 datos.
Luego dice, utilizar un sistema que aproveche un patrón numérico para garantizar precisión. Claro, estamos haciendo de variables absolutas. ¿Ya? Cuando sea conveniente un ancho de clase, puede ser, dice, de una clase par, suele ser ventajoso. Un ancho de clase par. Entonces, esos datos, estas son recomendaciones para que no se les complique el trabajo. A veces el estudiante dice, profesor, me enredé todo. Es que seguro que no has considerado estos tips que le hemos dado en este caso en la diapositiva 12. Acuérdense que esta diapositiva también está en la plataforma. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar esa diapositiva, esa hojita, por favor? Muy bien, con mucho gusto. A ver, otra vez, ya, todos atentos. Aquí estaba, ¿no? Decía, primero, procedimiento, ¿cierto? La idea es procedimiento para elaborar una distribución de frecuencias agrupadas. Primera recomendación, no obligación. Cada clase debe ser del mismo ancho. Ejemplo. Muy bien, ok, buena inquietud. Ejemplo. A ver. Cada clase debe ser del mismo ancho. Aquí está. Fíjense, aquí está, ¿no? Es del mismo ancho el ejemplo, ¿no? De 50 a 59, ¿cuántos datos hay? 10 datos. De 60 a 69, ¿cuántos hay? 10. De 70 a 79 hay 10. O sea, es del mismo ancho. Primera recomendación, que sea del mismo ancho. Si al final es exacto, ya pues. Pero solamente hay hasta 95. No voy a poner de 90 a 95. Tengo que poner de 90 a 99, como he estado haciendo. Tiene que ser del mismo ancho. Pero solo hay datos hasta 95. No te preocupes. Tiene que ser del mismo ancho. No te va a afectar en nada, pero por lo menos va a demostrar uniformidad. Recomendación. Perfecto. Primera recomendación es esa, ¿no? Eso es lo que dice acá. Cada clase debe ser del mismo ancho. Aquí no dice tiene que ser. Debe ser. Sugerencia. Listo. Segundo tip. Las clases deben estar dispuestas de modo que no se superpongan y que cada porción de información pertenezca exactamente a una clase. En cristiano, ¿qué significa? Profesor, esto parece chino, no entiendo. Ah, perfecto. Dígamelo en cristiano, por favor. Entonces, vamos al ejemplo. Que no se superponga. ¿Qué significa esto? Si yo hubiera puesto aquí de 50 a 60, es decir, no, aquí dice menor a 60. A ver, creo que necesitamos hacer esto. Aquí dice menor a 60. Si yo hubiera puesto de 50 a 60, así a secas, de 50 a 60, y en la segunda clase hubiera puesto de 60 a 70, ¿qué significa? De que si hubiera un dato 60, lo pongo en este grupo que dice de 50 hasta 60, o lo pongo en esta clase que dice de 60 hasta 70. Voy a poder, en algunos casos voy a ponerlo aquí, en otro caso voy a poner en la segunda clase, etc. Voy a superponerlo, voy a duplicar la información. Entonces, las clases tienen que ser de tal manera que no se superpongan. Por eso es que, de repente, obviando estos mayor que, igual que, menor que, etc., mejor hubiera puesto de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, etc. De tal manera que no se está superponiendo nada. Aquí aparentemente se está superponiendo. Aquí 60 se repite 60. Pero le digo, no se repite porque hay que tener en cuenta este menor que y este menor o igual que. ¿Listo?
Entonces hay que tener en cuenta eso. Ese es el detalle, eso es lo que significa este segundo tip que dice las clases deben estar dispuestas de modo que no se superpongan. Aquí está. Luego, el otro tip, la raíz cuadrada. Esto para calcular a veces, quiero calcular pues cuántas clases puedo tener, ¿cierto? Entonces hay una sugerencia de que si usted tiene muestras, ¿no? Dice con menos de 150 datos, fácil, aplique la raíz cuadrada de n, es decir, raíz cuadrada de 150, ¿cuánto es? Entonces te vas a lo que te resulta, lo pones en números absolutos, sin decimales, lo redondeas, ¿cierto? Y ese es el número de clases que puedes hacer. Pero eso te va a funcionar solo con muestras de hasta de menores a 150 datos. Bueno, hasta 150 datos. Y si yo tengo, no sé, 50.000 datos, si tengo en la población de Perú 33 millones, no tiene sentido. Entonces ya cada uno va a tener que agrupar según el criterio. ¿Listo? El otro tip es, a ver, utilizar un sistema que aproveche un patrón numérico para garantizar precisión, es decir, números. ¿Ya? Números absolutos. Por eso es que aquí el redondeo es importante. Yo no he puesto los métodos de redondear porque eso ya lo tienen desde la educación básica, ¿cierto? Porque si no, pues yo tendría que presentar muchas diapositivas, ¿no? Y tendríamos que correr, etcétera. Entonces ustedes ya saben cómo se redondea, etcétera, no es necesario. Ahora sí es que por ahí ya se me olvidó, profesor, ¿qué hago? Tienes el texto que está también en la plataforma, ¿no? Ahí he puesto un texto de consulta. Y profesor, ese texto es muy complicado. Bueno, en el sílabo también hay fuentes de consulta, hay bibliografía. Tú eliges a cuál autor le entiendes mejor. Entonces tenemos todo solucionado, ¿eh? Todo previsto, mejor dicho. El último tip dice, cuando sea conveniente, solo cuando convenga, un ancho de clase par, siempre par, no impar, sino par, suele ser ventajoso. Cuando sea conveniente, ¿no? Si ustedes creen que es conveniente. Entonces, para cuando trabajamos con datos, buscamos pues, cuál nos acomoda mejor. Entonces, estos son solo tips, ¿cierto? Si me dejo entender. Entonces, ahora vamos a decir otro ejemplo. A ver, ahora ya no tenemos, pues, como en el primer caso, 9 clases, después 20, ahora ya vamos subiendo, ¿no? Ahora tenemos 50 datos. Entonces dice aquí, se considera una muestra de 50 puntajes de examen final del curso de estadística básica, ¿ok? Y la calificación es sobre 100, por eso es estas notas. A continuación se muestran los puntajes, esos 50 puntos, ¿no? 50 notas, digamos, 50 calificaciones. Están todos desordenados. Los datos cuando se toman es así, aparece desordenado. Pregunto, por ejemplo, a ver, al primer estudiante de la lista, ¿cuál es tu peso? Tantos kilos, segundo, tantos, todo desordenado. Entonces así es la muestra. Los datos se presentan primigeniamente así en un desorden. Y ahí por eso aparece primero 60, después 47, después 82, después 95, sigue ascendiendo, baja 82, baja a 72, baja a 67, baja a 66, sube a 68, es decir, todo un desorden. Entonces, esas son las muestras. Los datos primigenios aparecen siempre así, pero la estadística sirve para ordenar estos datos, ¿no? Clasificarlos, digamos, al extraer información de esos datos. Y esa información le va a servir para la persona que toma decisiones, le va a servir como insumo. ¿Ya? Entonces, esa es la estadística. Ok. Entonces, tenemos ya esos datos. ¿Listo? Procedimiento. Primero,
Hay que, ya hemos dicho, ¿no? Primero hay que identificar, ¿cómo es puntajes? Entonces los puntajes máximo y mínimo. En este caso del cuadro, vamos a tener que hacer esto. En este caso del cuadro, ¿cuál es el máximo, el puntaje máximo? Para no estar buscando, es 98. Entonces, a ver, vemos de acá 60, 90, aquí es 90 en esta columna. Ahí vamos por partes, sin desesperarnos. Aquí el máximo puntaje y el mínimo. El máximo es 90 y el mínimo es 58. Ok, 90 y 58. Aquí el mínimo es 47 y el máximo es 86. Entonces sigue el 90 arriba, el 47 abajo. De 90 a 47 abajo. Aquí hay más, sigue siendo 90. Y sí persiste, 90 a 47. Aquí que es 95 a 44. Ah, pues aquí está, ¿no? El mínimo es 44 y el máximo 95. Seguimos. Aquí el máximo es 92 y el mínimo es 55. Entonces seguimos trabajando con 95, 44. Y así, ¿no? Es lo que es cuestión de visión nada más. Aquí lo máximo ya es 97 y el mínimo estaba aquí 44. Entonces 97, 44, esos son mi máximo y mínimo. ¿Listo? Después hay algo menos que 44 acá. No hay. Hay más de 97, no hay. Entonces seguimos con estos datos. Decimos aquí, hay más que 97, no hay. Hay menos que 44, no hay. ¿Estamos? No, parece que nos hemos olvidado de un dato. Aquí está, el 39 es el menor. ¿Ok? El 39 es el menor, manejamos 39, 97 y seguimos por acá. Ah, pues aquí hay 98. Entonces decimos, el máximo es 98 y el mínimo es 39. Ya está, ya lo tengo, ¿cierto? Así que no me interrumpa, por favor, ¿no? Ok, 39, 98. Entonces decimos acá, la nota máxima es 98. Perdón. Es 98. Y la mínima la vamos a poner en rojo, ¿ya? Es 39. De esos dos datos va a salir un dato que se llama rango. Aquí ya va otro dato adicional, ¿ya? Pues cuando yo les diga qué es rango, ¿cuál es el rango de tu muestra? Pues, ¿qué van a hacer? Van a escoger, a ver, aquí hay un estudiante que quiere ingresar, aunque ya está. Cuando quieran, cuando yo les diga, a ver, calculen el rango, ¿cuál es el rango de tu muestra? Entonces van a decir, ¿qué es rango, rambo? ¿Qué es eso, cierto? Pues no, simplemente eligen el dato mayor y el dato menor y hacen una resta. El dato máximo menos el dato mínimo. Es decir, 98 menos 39, 59. Profesor, el rango de mi muestra es 59. 20 le pongo, ¿no? Carita feliz si quiere. Ok, ya está. Ya, entonces aquí un paso más, ¿cómo calculamos el rango? Listo, ahora yo quiero ver el ancho de clase, el número de clases, ¿cierto? ¿Cuántos? Procedimientos. ¿Recuerdan que teníamos que sacar la raíz cuadrada cuando los datos son menores de 150? Aquí resulta que mis datos son 50. Ah, pues, entonces fácil, ¿no? Paso 2. Elija un número de clase. ¿Cuántas clases va a haber? Y un ancho de clase. El número de clases se denota por M. Y el ancho de clase se denota por C. De modo que si multiplicamos M por C, el producto MC, sea ligeramente mayor que el rango. Esos datos nos van a ayudar. El rango es 59. Entonces, ¿cuántos datos son? 50. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 50? 7 y fracción, pero nosotros hablamos en números absolutos, entonces 7. ¿Listo? Entonces, el ancho va a ser 10. Propongo 10. Y para comprobar dice que la multiplicación
¿ok? De la clase, perdón, del número y de la clase va a ser ligeramente mayor que el rango. Tiene que ser mayor que 59. 7 por 10, 70. 70 es mayor que 59, así que me quedo con eso. Ya tengo ¿cierto? Elijo, ya tengo el número de clases. Va a ser 7. Y el ancho de clase va a ser 10. Eso, profesor, está medio confuso. Vamos a ver acá. Ya está. Como he hecho ese cálculo, ¿cuántos tengo? 1, perdón. Salió feo. 1, 2, 3 clases, 4 clases, 5 clases, 6 clases y 7 clases. Y el ancho tiene que ser 10. De 35 a 44 hay 10 datos. De 45 a 54 hay 10 datos. ¿Se da cuenta? Y profesor, ¿por qué usted ha puesto 95 hasta 104? ¿Acaso hay puntaje 104? El puntaje máximo 100. No, se cumple con esta sugerencia de que tiene que ser del mismo ancho. De 95 a 104 hay 10. Tiene que ser del mismo ancho. ¿Ok? Y así. Entonces, de eso se trata. Este es un ejercicio desarrollado, es un ejercicio resuelto. Y está aquí. El paso 4, ya habíamos hecho el paso 3, ¿cierto? Aquí paso 3. Antes hemos hecho 1 y 2. Paso 3, el paso 4. Y llegamos a la frecuencia, ¿cierto? ¿Ok? Y por ahí unas notas. Algunas notas. Este ejercicio, jóvenes, van a resolverlo, ¿ya? Yo voy a generar una tarea. Mañana, el sábado, voy a generar. ¿Y ustedes qué van a hacer? Ahí tienen de modelo esta diapositiva como plagio, ¿cierto? Entonces van a presentar, van a determinar cuál es la variable, ¿cierto? Ustedes ya me van a decir, aquí están los datos, ¿no? Las tardanzas en el curso de Estadística General de una clase de 40 alumnos han sido las siguientes. ¿Cuál es la variable? Ya me digan, la variable es bla, bla, bla. ¿Cuál es la clase? La clase tal. Presenta un cuadro de frecuencia con datos agrupados. Entonces ya tenemos modelos, ejemplos de cuadros de frecuencia con datos agrupados. Entonces eso presenta. Yo asumo que todos van a sacar 20. ¿Ya? Todos van a lograr 20. Esa es su tarea y lo van a presentar, ok, recién voy a habilitar esta tarea el día de mañana y van a tener plazo hasta el día jueves. ¿Ya? Y no me van a decir, por favor, de que no pude presentarlo porque a última hora se me colgó y tanta cosa. Porque esto lo pueden hacer en 5 minutos. ¿Ok? Profesor, solo va a hacer ese ejercicio. Sí, nada más esto. 3 cosas. ¿Verdad? Ya, está bien, profesor. Ya, me van a decir, es sencillo, por si acaso, van a decir, variable. ¿La variable qué es? Ya, pues ya les soplo si quieren. Tardanzas de estudiantes, ¿cierto? Es la variable, ya está, solucionado. ¿Cuál es la clase? Ya, ustedes van a decir, pero van a calcular la clase. Y van a presentar ese cuadro de frecuencias con datos agrupados. Ya, eso es lo que van a hacer. ¿Ok? Listo, profesor. Ya. Ya, bien, muchas Sí, gracias. profesor. Muchas gracias a ustedes por su atención. Yo más bien ya no soy tan abusivo, ya los dejo, ¿ok? Y ya pues, hasta la próxima sesión. No se olviden su tarea. Muchas gracias, que tengan buen día, buen fin de semana. Nos contactamos el día viernes próximo. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, profesor, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe, cuídese.